hombre, solo a medianoche, es atacado por un extraño. Pero este no era un hombre ordinario, y esta no era una lucha ordinaria. Esta fue una batalla, con Dios mismo. La Biblia lo llama uno de los encuentros más misteriosos de la historia. Pero, ¿qué pasó realmente esa noche? El ataque. ¿Quiénes son estos extraños? Antes de profundizar en la lucha en sí, la personalidad de los atacados debe ser analizada en detalle. La historia de Jacob. Jacob, que más tarde recibió el nombre de Israel, es un patriarca considerado el antepasado de los israelitas, según las religiones abrahámicas como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Jacob aparece por primera vez en el libro del Génesis, procedente de la tradición hebrea de la Torá. Descrito como hijo de Isaac y Rebeca, y nieto de Abraham, Sara y Betuel, Jacob es presentado como el segundo nacido entre los hijos de Isaac. El nacimiento de Jacob. Jacob y su hermano gemelo, Esaú, nacieron de Isaac y Rebeca después de 20 años de matrimonio, cuando Isaac tenía 60 años. Rebeca se sintió incómoda durante el embarazo y fue a preguntar a Dios por qué sufría. Recibió la profecía de que los gemelos luchaban en su vientre y seguirían luchando toda su vida, incluso después de convertirse en dos naciones separadas. La profecía también decía que un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del parto para Rebeca, el primogénito, Esaú, salió cubierto de pelo rojo, como si llevara un vestido velludo, y su talón fue agarrado por la mano de Jacob, el segundo hijo. Según el Génesis 25, Isaac y Rebeca llamaron Esaú al primer hijo. Al segundo hijo lo llamaron Jacob, hebreo y cabé, Jacob o Jacob, que significa agarra talones, suplantador, tira piernas, el que sigue los talones de uno, del hebreo. Acab o Acab, agarrar por el talón, eludir, frenar, un juego de palabras con el hebreo, Ikeba o Ikba, talón. Los muchachos mostraron naturalezas muy diferentes a medida que maduraban. Y Esaú era un astuto cazador, un hombre de campo, pero Jacob era un hombre sencillo, que habitaba en tiendas. Además, la actitud de sus padres hacia ellos también difería. Isaac amaba a Esaú porque comía de su venado, pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Cómo vendió Esaú la primogenitura a Jacob? Génesis 25, 29 a 34 narra cómo Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Este pasaje cuenta que Esaú, al regresar hambriento de los campos, rogó a Jacob que le diera un poco del guiso que Jacob acababa de preparar. Esaú se refería al plato como ese mismo potaje rojo, dando lugar a su apodo, en hebreo, Edom, que significa rojo. Jacob ofreció a Esaú un plato de estofado a cambio de su primogenitura, a lo que Esaú accedió. Al envejecer, Isaac se quedó ciego y no sabía cuándo moriría, por lo que decidió concederle a Esaú la primogenitura. Pidió a Esaú que saliera al campo con sus armas, carcaj y arco, para matar venado. A continuación, Isaac pidió a Esaú que le preparara carne sabrosa con el venado, según la forma en que más le gustara, para poder comerla y bendecir a Esaú. Rebeca escuchó esta conversación. Se sugiere que se dio cuenta proféticamente de que las bendiciones de Isaac irían a Jacob, ya que se le había dicho antes del nacimiento de los gemelos que el hijo mayor serviría al menor. Rebeca bendijo a Jacob y rápidamente le ordenó que le trajera 2 cabritos de su rebaño para que pudiera ocupar el lugar de Esaú, sirviendo a Isaac y recibiendo su bendición. Jacob protestó porque su padre reconocería su engaño, ya que Esaú era peludo y él mismo tenía la piel suave. Temía que su padre lo maldijera en cuanto lo sintiera, pero Rebeca se ofreció a cargar ella misma con la maldición e insistió en que Jacob la obedeciera. Jacob hizo lo que su madre le ordenó y, cuando regresó con los cabritos,
Rebeca preparó la sabrosa carne que tanto le gustaba a Isaac. Antes de enviar a Jacob con su padre, lo vistió con las ropas de Esaú y le puso pieles de cabra en los brazos y el cuello para simular la piel velluda. Disfrazado de Esaú, Jacob entró en la habitación de Isaac. Sorprendido de que Esaú hubiera vuelto tan pronto, Isaac le preguntó cómo era posible que la caza hubiera sido tan rápida. Jacob respondió: «Porque Yahvé, tu Dios, me lo ha traído». Rashi, rabino investigador francés, dice que las sospechas de Isaac se despertaron aún más, porque Esaú nunca utilizaba el nombre personal de Dios. Isaac exigió que Jacob se acercara para poder palparlo, pero las pieles de cabra se sentían igual que la piel peluda de Esaú. Confundido, Isaac exclamó: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú». Aún tratando de llegar a la verdad, Isaac le preguntó directamente: «¿Eres tú mi propio hijo Esaú?». Y Jacob respondió simplemente: «Lo soy». Isaac procedió a comer la comida y a beber el vino que Jacob le dio, y luego le dijo que se acercara y lo besara. Mientras Jacob besaba a su padre, Isaac olió las ropas que pertenecían a Esaú, y finalmente aceptó que la persona que tenía delante era Esaú. Isaac entonces bendijo a Jacob con la bendición que estaba destinada a Esaú. Génesis 27, 28 a 29 declara la bendición de Isaac. Por tanto, Dios te dé del rocío de los cielos y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de vino. Que el pueblo te sirva. Sé señor de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Maldito todo el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Jacob apenas había salido de la habitación cuando Esaú regresó de la cacería para preparar su caza y recibir la bendición. El darse cuenta de que había sido engañado conmocionó a Isaac, aunque reconoció que Jacob había recibido las bendiciones, añadiendo: «Ciertamente será o seguirá siendo bendecido». Esaú quedó desconsolado por el engaño y suplicó su propia bendición. Habiendo hecho a Jacob gobernante sobre sus hermanos, Isaac solo pudo prometerle: «Por tu espada vivirás, pero a tu hermano servirás. Sin embargo, cuando te sientas agraviado, podrás arrojar su yugo de sobre tu cuello». Aunque Esaú vendió a Jacob su propia primogenitura, que era su bendición, por un potaje rojo, Esaú seguía odiando a Jacob por recibir la bendición que su padre Isaac le había dado sin saberlo. Juró matar a Jacob en cuanto Isaac muriera. Cuando Rebeca se enteró de sus intenciones asesinas, ordenó a Jacob que viajara a casa de su hermano Labán, hermano de Rebeca en Harán, actual Turquía, hasta que la ira de Esaú se calmara. Convenció a Isaac de que despidiera a Jacob diciéndole que le desesperaba que se casara con una chica local de las familias de Canaán que adoraban ídolos, como había hecho Esaú. Después de que Isaac despidiera a Jacob para que buscara esposa, Esaú se dio cuenta de que sus propias esposas cananeas eran malas a los ojos de su padre, así que tomó como esposa a una hija del hermanastro de Isaac, Ismael. Cerca de Luz, de camino a Harán, Jacob experimentó una visión de una escalera, o escalinata, que llegaba hasta el cielo y por la que subían y bajaban ángeles, posteriormente denominada en la cultura popular la escalera de Jacob. Oyó la voz de Dios, que repetía muchas de las bendiciones sobre él, procedente de lo alto de la escalera. Según Pirkei de Rabbi Eliezer, es una obra agádica midráshica de exégesis de la Torá y relatos de historias bíblicas. Tradicionalmente, la obra se atribuye al Tanna Eliezer ben Hurcanus y a su escuela. La escalera significaba los exilios que sufriría el pueblo judío antes de la llegada del Mesías judío. Los ángeles que representaban los exilios de Babilonia, Persia y Grecia subían cada uno un cierto número de peldaños, paralelos a los años del exilio, antes de caer. Pero el ángel que representaba el último exilio, el de Edom, seguía subiendo más y más alto hacia las nubes. Jacob temía que sus descendientes nunca se libraran de la dominación de Esaú,
pero Dios le aseguró que, al final de los días, también Edom se derrumbaría. Por la mañana, Jacob se despertó y prosiguió su camino hacia Harán, después de bautizar el lugar donde había pasado la noche con el nombre de Betel, casa de Dios. Todo empezó con la familia de Jacob. En los versículos 1 a 6, Jacob tiene en este momento unos 75 años y en el capítulo 29 le vemos llegar a su destino. Al igual que el siervo que encontró a su madre, Jacob llega a un pozo donde conoce a Raquel, una pastora, hija de su tío Labán. Al ver a Raquel, 7 a 12, le embarga la emoción de reencontrarse con su familia. La besa. No es un saludo romántico sino familiar, y se alegra de haberla encontrado. Corre a contárselo a su familia. Cuando Labán supo la noticia de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Luego contó a Labán todas estas cosas. Labán le dijo: «Ciertamente eres hueso mío y carne mía». Y se quedó con él un mes. Entonces Labán dijo a Jacob: «Porque eres mi pariente, debes pues servirme a cambio de nada. Dime, ¿cuál será tu salario?». Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran débiles, pero Raquel era hermosa de forma y de rostro. Y Jacob amaba a Raquel, así que dijo: «Te serviré 7 años por tu hija menor Raquel». Labán le dijo: «Es mejor que te la dé a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo». Jacob fue engañado por Labán. Jacob se reúne con su tío y se queda con él. Labán le ofrece un trabajo y Jacob ofrece 7 años de servicio gratuito a cambio de Raquel en matrimonio. Era un buen trato para Labán, y Jacob carecía de medios, así que era una forma de demostrar su verdadero amor y el valor que concedía a Raquel. La Biblia dice que Raquel era hermosa de cara y de forma, y Lea era de ojos tiernos, ojos débiles, hogareña, tierna en su naturaleza. Así que Jacob sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron pocos días a causa de su amor por ella. Entonces Jacob dijo a Labán: «Dame mi mujer, pues mi tiempo se ha cumplido». Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo. Labán también dio a su criada Zilpá a su hija Lea como criada. Y aconteció por la mañana que, he aquí, era Lea. Y dijo a Labán: «¿Qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que serví contigo? ¿Por qué, pues, me has engañado?». Pero Labán respondió: «En nuestro lugar no se acostumbra casar al menor antes que al primogénito. Completa la semana de esta, y te daremos también la otra para el servicio que has de prestar conmigo durante otros 7 años». Jacob así lo hizo, y completó su semana, y le dio por esposa a su hija Raquel. Labán también le dio a su hija Raquel, su criada Bila como criada. Es interesante observar que Labán no hace ningún movimiento para cumplir su parte del trato hasta que Jacob insiste en ello. Eso debería haber sido una advertencia. Jacob es engañado de la misma manera que lo fue su padre. Se enfrenta a Labán, que justifica sus acciones basándose en la costumbre. Se llega a un nuevo acuerdo por el que se cumple la semana de Lea, para confirmar el matrimonio, y entonces Jacob puede estar con Raquel. Jacob acepta, y una semana después, consuma su relación con Raquel y se queda a trabajar para Labán otros 7 años. Las razones iniciales de la lucha con Dios. Jacob tuvo 12 hijos de Lea, Raquel y sus criadas. Esto no fue adulterio porque ambas mujeres eran sus esposas legales, y todos los hijos que tuvo con las criadas eran legalmente suyos según la costumbre de la época. Esto era poligamia, y no de acuerdo con el plan original de Dios dado en el jardín. Sin embargo, en la época anterior a Moisés, Dios sí la permitía. Esaú fue condenado por casarse con mujeres paganas, no por tener 2 esposas. Jacob nunca fue condenado o reprendido por sus muchas esposas. Sin embargo, lo antinatural de esto se hace evidente cuando vemos los problemas que causa. Lea tuvo 4 hijos con Jacob, llamados
Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y después de dar a luz a cada uno de ellos, repetía insistentemente que, porque el Señor ha visto mi aflicción, ciertamente ahora mi marido me amará. El amor nunca fue tan fuerte hacia Lea como hacia Raquel. Entonces dejó de parir. Lía es odiada, en el sentido de que no es la favorita, y por eso Dios le permite concebir en rápida sucesión. Su fertilidad aumenta su valor y atractivo para su marido. Pone a sus hijos los nombres correspondientes. Rubén, he aquí un hijo Simeón, oído, Leví, apego Judá, alabanza. Vemos en su actitud y en los nombres que da a sus hijos que ama a Jacob, que desea que esté cerca de ella y que es una mujer espiritual que tiene fe y confía en el Señor. Las hermanas iban contra la regla de Dios. Cuando Raquel vio que no daba hijos a Jacob, se puso celosa de su hermana. Discutió con Jacob y lo obligó a casarse con su doncella, Bilha, y le dijo a Jacob: por medio de ella también yo podré tener hijos. Entonces le dio por esposa a su criada Bilha. Bilha dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: Dios me ha vindicado, y en verdad ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo. Por eso le puso por nombre Dan. Bilha, la criada de Raquel, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: con poderosas luchas he combatido con mi hermana, y en verdad he vencido. Y le puso por nombre Neftalí. Cuando Lea vio que había dejado de parir, tomó a su criada Zilpa y se la dio a Jacob como esposa. La sierva de Lea, Zilpa, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo: ¡qué suerte! Y le puso por nombre Gad. Zilpa, la criada de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Entonces Lea dijo: ¡qué feliz soy! Porque las mujeres me llamarán feliz. Y le puso por nombre Aser. Muchos años después, Raquel por fin da a luz un hijo y lo llama José. Significa quitar y añadir. Mientras Raquel seguía siendo estéril, Lea dio a luz al primogénito de Jacob, Rubén. Después nacieron 11 hijos más de Lea, Raquel y sus 2 siervas. Estos hijos serían los progenitores de las 12 tribus de Israel. Tras el nacimiento de José, el primer hijo de Raquel y el 11º de Jacob, éste pidió a Labán que lo enviara de vuelta a su tierra natal. Labán pidió a Jacob que se quedara, diciéndole que nombrara su salario. Jacob pidió solo las ovejas y cabras moteadas y manchadas de todos los rebaños de Labán que cuidaba, para hacer rebaños propios. No está claro cómo ni por qué funcionó, pero Jacob puso ramas rayadas delante de los rebaños cuando se aparearon, y el resultado fue una descendencia moteada y manchada que pudo reclamar para sí. Jacob hizo esto solo con los animales fuertes, para que sus rebaños crecieran fuertes mientras Labán tenía rebaños débiles. Jacob reconoció que la actitud de Labán y de los hijos de Labán hacia él había cambiado. Fue entonces cuando Dios ordenó a Jacob que regresara a la tierra de sus padres acompañado de su promesa: y yo estaré contigo. Jacob abandonó Harán, llevándose consigo a sus mujeres e hijos y todos los vastos rebaños que había acumulado. Cuando Labán supo que Jacob se había ido, lo persiguió. Pero Dios le dijo a Labán en sueños que tuviera cuidado de no decir nada a Jacob, ni bueno ni malo. Génesis 31:24. Labán sí preguntó a Jacob por qué se había marchado en secreto y habló de su poder para dañar a Jacob si no fuera por la advertencia de Dios. También acusó a Jacob de haber robado los ídolos de su casa. Continuando con el legado de engaño, Raquel, que había cogido los ídolos sin que Jacob lo supiera, se los ocultó a su padre durante su búsqueda. Finalmente, Labán y Jacob se separaron tras jurar no invadir las tierras del otro. Acontecimientos previos a la lucha con Dios. Jacob tuvo que enfrentarse a su hermano Esaú. Aunque habían pasado 20 años desde la última vez que se vieron, el recuerdo de la amenaza de Esaú de matar a Jacob nunca le había abandonado. Jacob envió mensajeros delante de él con regalos, dándoles instrucciones para que avisaran a Esaú de que le seguía. Los mensajeros volvieron a Jacob
diciéndole que Esaú venía a su encuentro junto con 400 hombres. Temeroso de que Esaú viniera a destruirlo, Jacob dividió a su familia en 2 grupos, con la esperanza de que al menos uno de ellos pudiera escapar del ataque. Jacob rogó a Dios que lo salvara, recordándole que había enviado a Jacob a la tierra de Abraham y le había prometido hacerlo prosperar y que su descendencia sería numerosa. Jacob seleccionó más regalos para Esaú, que envió con criados en oleadas, con la esperanza de apaciguar a Esaú. Aquella noche también alejó de él a sus mujeres e hijos. Mientras estaba solo, en medio de la noche, y temiendo por su vida, Jacob luchó con un hombre que, según supo más tarde, era Dios. La noche ha llegado. Solo en el desierto, Jacob pasó una noche intranquila. Un extraño visitó a Jacob y lucharon durante toda la noche hasta el amanecer, momento en el que el extraño dejó lisiado a Jacob de un golpe en la cadera. Aún así, Jacob resistió. Debía de saber que había algo sobrenatural en ese desconocido, porque le exigió una bendición. El forastero dio entonces a Jacob un nuevo nombre, Israel, que probablemente significa el que lucha con Dios. El forastero dio la razón del nuevo nombre de Jacob: porque has luchado con Dios y con los humanos y has vencido. Jacob pregunta por el nombre del desconocido, pero el hombre se niega a dárselo. Jacob sabía con quién había luchado, y entonces Jacob recibe lo que quería, una bendición. Jacob cojeó el resto de su vida, pero vio a Dios cara a cara y recibió la bendición de Dios. En su debilidad era fuerte. A la mañana siguiente, la bendición de Dios a Jacob era evidente. Esaú, el hermano que Jacob había temido, lo recibió de buen grado. Durante toda la noche, Jacob luchó. ¿Pero por qué? ¿Quién era aquel ser? ¿Un ángel? ¿Un demonio? ¿O Dios, en forma humana? ¿Quién luchó con Jacob, un ángel o un demonio? Bueno, dadas las pistas del contexto, estamos seguros de que puedes adivinar que el hombre con el que luchó Jacob apunta a Jesús de alguna manera. Así es. Vamos a repasarlo para asegurarnos de que entendemos cómo queda esto claro en el texto. Para empezar, en el propio pasaje vemos algunas pistas. Después de que Jacob es bendecido, nombra el lugar Peniel, que significa que ha visto a Dios cara a cara y ha vivido. La única persona a la que ha visto cara a cara en la narración es el hombre misterioso, y así Jacob deja claro que este hombre es Dios. Se trata de una teofanía. Para solidificar esto, tiene sentido que el hombre sea Dios, ya que Jacob le pidió una bendición, algo que no le habría pedido a un hombre cualquiera. El profeta Oseas refuerza este punto de vista cuando afirma que Jacob luchó con el ángel y venció. Oseas añade un contexto adicional para informarnos de que Jacob luchó con el ángel del Señor. Este ángel, este mensajero de Dios, señala a Jesús. Si este hombre es realmente Dios, ¿por qué no pudo vencer a Jacob? ¿Por qué no pudo derrotarlo el creador del universo, el propio Jacob? Obviamente, podría haberlo hecho. Así que tenemos que hacer una pregunta diferente. ¿A qué apunta esta historia? ¿Se te ocurre alguna otra ocasión en la que el hombre pareciera derrotar a Dios? Donde Dios pareció perder la batalla en el momento, pero que al final resultaría en la mayor bendición de todas. Todo esto nos remite a la cruz de Cristo. Ciertamente, Jesús pudo haber bajado de la cruz en cualquier momento. Él no era impotente contra los guardias romanos. Su bajada fue voluntaria, por el bien final, la lucha psicológica, miedo, culpa, destino. Básicamente, esta historia muestra, desde el punto de vista psicológico, que cuando las personas se encuentran en esas batallas nocturnas, agotadoras, y que las llevan a un punto muerto con el Creador, no tienen por qué olvidar que su lucha no es en vano. Jacob no solo luchaba con un extraño, luchaba con su pasado, sus mentiras, sus miedos,
su culpa por haber engañado a su hermano Esaú. Pero esta lucha iba más allá de la culpa. Se trataba del destino. ¿Pero por qué Jacob necesitaba tanto la bendición de Dios? La maldición de Rebeca. Una y otra vez, Jacob actúa como una serpiente. Después de que engaña a Isaac con Rebeca, nunca más volvemos a oír hablar de Rebeca. Es la única patriarca o matriarca del Génesis de la que no se tiene noticia. Es como si hubiera traído una maldición sobre sí misma por el plan que puso en marcha. Lo que creía bueno a sus ojos no le trae la bendición, sino la muerte, así como la separación de su amado hijo Jacob, al que nunca vuelve a ver. Después de esto, Jacob entra en un período de 20 años de exilio, dejando su casa para quedarse con su tío Labán, la rivalidad entre hijos y esposas. Jacob y Labán se turnan para engañarse mutuamente. Los rebaños de Jacob siguen multiplicándose y acaba teniendo 4 esposas y 12 hijos, todas pruebas de la bendición de Dios. Pero sus esposas son rivales, al igual que sus hijos. Su familia está dividida y se hace daño constantemente, y todo se debe a que Jacob no confía en Dios. Sigue empeñado en apoderarse por la fuerza de los dones de Dios a costa de los demás. Al final de este exilio, cuando Jacob se prepara para encontrarse de nuevo con su hermano Esaú, se queda despierto toda la noche maquinando, enviando a sus mujeres e hijos por delante de él en orden inverso de importancia. Entonces aparece Dios para luchar con él y golpea a Jacob. Como Jacob no quiere recibir la bendición de Dios, Dios le hiere en el lugar que le permitía generar sus propias bendiciones. Jacob lucha con Dios por la bendición que Dios siempre quiso para él. Una imagen resumida de la vida de Jacob. Jacob es el culpable. Durante el resto de su vida Jacob cojea. Es un elegido herido, no muy distinto de otros elegidos heridos que conoceremos más adelante en la historia de la Biblia, en particular, el siervo sufriente de Isaías. Pero a diferencia del siervo sufriente, Jacob provocó su propio dolor. El siervo sufriente es justo, y sus heridas las recibe en nombre de los pecados de los demás. La revelación. Una nueva identidad. Según los escritos antiguos, se sabe que el extranjero miró a Jacob y le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Mientras Jacob lucha contra Dios, Dios lo transforma en algo nuevo. Durante la lucha, el nombre Israel podría significar lucha contra Dios, ya que Jacob luchó activamente con Dios. Pasó de talonador a luchador contra Dios. Y al final, tenemos a un Jacob que cojea con un recuerdo físico de que Dios va delante de él y lucha por él. Este hombre pasa de ser Jacob, el engañador, a ser Israel, el luchador de Dios, y Dios lucha por Israel. ¿Ves el cambio? Dios lucha por la nueva naturaleza de Jacob, de talonador a luchador contra Dios. Y en ese último momento, por fin, por primera vez en la vida de Jacob, se centra en Dios y en los caminos de Dios en lugar de en Jacob y en los caminos de Jacob. El viejo talonador se ha ido, y en su lugar está Israel, el que ha luchado con Dios y ha vencido, y el que ahora confía en Dios para que luche por él. Su nombre se transforma de esclavizador a luchador de Dios. Interpretaciones impactantes. ¿Pero qué ocurrió realmente aquella noche? Algunos estudiosos creen que Jacob luchó con un ángel. Otros insisten en que era Dios mismo, tomando forma humana. Y algunos sugieren: Jacob luchó con su propia conciencia, sus demonios internos personificados. Profundicemos en las teorías sobre cuál era la fuerza que luchaba con Jacob. En el caso de Jacob, podemos ver la conexión entre su lucha con un hombre que también es un ser espiritual. La Torá afirma que hemos sido creados a imagen de Dios, ya que los seres humanos poseen atributos espirituales. La dicotomía de los impulsos físicos y espirituales del hombre es una fuente constante de lucha interior. Ser humano es estar en desacuerdo con las voluntades superiores e inferiores que compiten entre sí. Así, la lucha de Jacob
representaba una lucha interior con su propia identidad. Luchó contra la duda y los rasgos conflictivos de su interior. Lucha contra las fuerzas de Esaú. Algunos científicos piensan que el ángel al que se enfrentó Jacob era un ángel que representa a su hermano Esaú. Los comentarios explican que las tribus judías han sido oprimidas por la mano de Esaú, que simboliza a las naciones gentiles que se oponen al pueblo de Israel. El papel destructor de Esaú ha adoptado dos enfoques. El primero ha sido el exterminio físico mediante la opresión y la guerra. Aún más insidioso es el segundo enfoque, cuando Esaú parece reconciliarse con su hermano y le tiende la mano en señal de amistad. Jacob se marchó herido, pero bendecido. Su nuevo nombre, Israel, se convirtió en una nación. La historia de los últimos años de Jacob pertenece más propiamente a la historia de José, su hijo, que con el tiempo se equiparó con todas las tribus que formaron el reino del norte. Al final de su vida, una hambruna llevó a Jacob y a sus hijos a emigrar a Egipto, donde se reunió con su hijo José, que había desaparecido unos años antes. Israel murió en Egipto a la edad de 147 años y fue enterrado en Canaán, en Hebrón. Así pues, esta parte de la historia de la humanidad se refería más bien a personas que siguen luchando a diario con dudas, temores y preguntas sobre Dios. ¿Con qué luchas tú? Comparte tus pensamientos a continuación y no olvides suscribirte para recibir más misterios de la Biblia.